¿Qué tal, hijos de Odín? En la clase de hoy vamos a ver la última de las clases de cajitas. Es decir, hoy veremos conjuntos. ¿Qué son los conjuntos en Python? ¿Cuáles son sus características? ¿Y qué los diferencia de las listas, de los diccionarios o de las tuplas? ¿Ok? Así que, ve por un café, ponte cómodo y comencemos. Bien, vamos a definir qué es un conjunto en Python. Un conjunto, al igual que las listas, los diccionarios y las tuplas, son como una cesta o una cajita en la cual nosotros podemos agregar datos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre justamente los conjuntos, la lista, los diccionarios y las tuplas? Bien, vamos a verlo. Primero que nada, al igual que los elementos anteriores, o algunos de ellos, son mutables. Significa que pueden cambiar sus valores, ¿ok? La característica única de los conjuntos es que son únicos, hay unicidad. Es decir, no importa cuántos elementos de la misma clase tú agregues, solo se conservará o solo se hará referencia a uno. Los demás, no es que los elimine, sino que no se ingresarán dentro de nuestro conjunto, ¿ok? Esto nos garantiza la unicidad. Y son desordenados. A diferencia de todas las cajitas anteriores que vimos, aquí no importa si tú metes primero uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro. No, porque cuando tú obtengas los valores, quizá primero te dé el de en medio, luego te dé el penúltimo, luego el primero, luego el último, ¿ok? Esa es la diferencia entre las demás cajitas que vimos y los conjuntos, ¿ok? Entonces, recapitulando, son únicos. Si nosotros tenemos una cesta, por ejemplo, de naranjas o una cesta de supermercado, y vamos por ahí, por el supermercado, y compramos una naranja, y luego otra, y luego otra, y luego otra, ya tendríamos 4 naranjas. Esto funcionaría en las listas, o en los diccionarios, o en las tuplas. Pero aquí no. Aquí los conjuntos solo necesitan saber qué elemento agregaste y ya. Los demás los excluye. No se agregan dentro de nuestra cajita. Entonces, si tú agregas 4 naranjas, solo se tomará una. Le importa el objeto, no la cantidad, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si ahora nosotros agregamos, digamos, un melón, el melón se queda. Pero si tú quieres agregar otro melón, este lo excluye. Y nada más nos quedamos con 2 elementos. O 2 objetos en este caso, que sería agregaste naranja y agregaste melón. La cantidad no nos importa, ¿ok? Bien, ya que definimos los conjuntos, vamos a pasar al siguiente apartado. Bien, la sintaxis. ¿Cómo se define un conjunto en Python? Al igual que el resto de cajitas, nosotros definimos el nombre de cómo queremos que se llame nuestro conjunto y, al igual que en los diccionarios, esto va a ser entre llaves. Pero la diferencia es que aquí no vamos a agregar llave valor, aquí solo agregaremos el valor. Es decir, nombre del conjunto y entre llaves el valor 1, el valor 2, el valor 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esta es la sintaxis básica. Así que, abre tu Visual Studio Code, por favor. Y ahora vamos a pasar al código, a hacer pruebas, ¿ok? Crearemos una nueva clase llamada clase 9 conjuntos.py, ¿ok? Y listo, ahora vamos a definir un conjunto. ¿Cómo lo definimos? Bien, nombre del conjunto, en este caso puede ser verduras, igual, y entre llaves vamos a agregar nuestras verduras. Por ejemplo, vamos a agregar col, vamos a agregar lo que es otra col, solo para que veas la diferencia. Vamos a agregar zanahoria, jitomate. Jitomate es una fruta o una verdura. Tengo dudas, pero lo vamos a poner aquí. Jitomate. Y ya, con esas, ¿no? Con esas. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es imprimir el tipo de dato de verduras. Type verduras, ¿ok? Quiero que veas esto. Cuando nosotros guardamos y ejecutamos, vemos que el tipo de clase es set. Esto es un conjunto, ¿ok? Y ahora, si nosotros imprimimos nuestro conjunto de verduras, guardamos y ejecutamos, como puedes ver, solo tenemos una col, ¿ok? La col 2 básicamente se elimina, pero si te das cuenta, nosotros agregamos a verduras,
Primero la col, luego la zanahoria y luego el jitomate, ¿ok? ¿Y qué está pasando cuando nosotros lo imprimimos? Primero nos da la zanahoria, que es la penúltima, luego el col y luego el jitomate. A esto me refiero cuando digo que un conjunto es desordenado, ¿ok? Vamos a limpiar ahora la consola. Y vamos a definir otro conjunto. Ahora vamos a definir un conjunto de colores. Por ejemplo, colores, ¿ok? Y vamos a poner verde en mayúscula. Vamos a poner verde en minúscula. Y más colores. Azul, rojo, blanco, cian. Y con esos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros imprimimos nuestros colores? Si guardamos y ejecutamos, tendremos que ahora aparece 2 veces la palabra verde. ¿Por qué? Porque el elemento verde que definimos primero y el que definimos segundo son diferentes. Uno está completamente en mayúscula y otro está completamente en minúscula. Si nosotros queremos tener 2 colores así, es como lo podemos hacer, ¿ok? Pero lo ideal es que nosotros agreguemos una reglita para que verde y verde mayúscula y verde minúscula sean el mismo elemento. ¿Y cómo lo hacemos? Convirtiendo ambos a minúscula o a mayúscula. Es una de las funciones que aprenderemos más adelante, pero para que lo sepas, ¿ok? Continuemos. Ahora, los conjuntos también tienen métodos. Métodos para agregar valores, por ejemplo. Existe la sintaxis de conjunto.add más el elemento que queremos agregar o el valor, ¿ok? De nuevo, los conjuntos tienen métodos. Para agregar un valor, utilizaremos el método .add. Y entre paréntesis, nosotros agregaremos el elemento que queremos agregar. Vamos de nuevo a nuestro ejemplo. Vamos a quitar el verde mayúscula. Y ahora, si nosotros aquí definimos colores.add y le ponemos un color naranja, guardamos y ejecutamos, ahora vemos que naranja nos aparece en primer lugar. Es decir, lo hemos agregado dentro de nuestro conjunto, ¿ok? ¿Qué pasa si nosotros ahora agregamos un azul en minúscula, como ya lo tenemos acá? Bueno, esto no cambiaría nada. ¿Por qué? Porque azul ya estaba. Y recuerda, los conjuntos son para obtener elementos únicos. Muy bien. Continuamos con los datos, con los métodos, perdón. Tenemos el método remove. El método remove sirve para eliminar elementos de un conjunto. Pero si nosotros tenemos un elemento que no existe dentro de ese conjunto, nos marcará un error. Para ello está la versión segura, que es discard. ¿Ok? Cuando tú a un conjunto, le agregas el método discard, si ese valor que tú quieres eliminar no se encuentra, te arrojará un none, ¿ok? Comprobámoslo. Ya utilizamos el método add. Ahora, vamos a utilizar el método remove primero. Y vamos a eliminar verde, ¿ok? Si guardamos y ejecutamos, ahora vemos que no nos aparece el verde. Muy bien, pero ¿qué pasa si agregamos un valor que no exista? Por ejemplo, verde en mayúscula. Si guardamos y ejecutamos, esto nos arroja un error. ¿Por qué? Porque verde no se encuentra dentro del conjunto de colores, ¿ok? Para ello podemos utilizar el método que es discard. Discard es para seguridad, es decir, que si nosotros buscamos un elemento que no existe, esto no nos arroja un error, sino que simplemente nos arroja un none. ¿Por qué? Bueno, no un none como tal, sino que como no encuentra la llave de verde en mayúscula, simplemente no pasa nada. Aquí no pasó nada, ¿ok? No nos arroja un error. Y si nosotros imprimimos nuestro conjunto de colores, podemos ver nuestro conjunto perfectamente intacto. Y ahora, si colocamos verde, que sí existe, como podemos ver, ha desaparecido nuestra llave verde minúscula, ¿ok? Así funciona básicamente nuestro método de eliminación. Pasemos con el siguiente método, que es unión de conjuntos. ¿Cómo funciona esto? Hay 2 formas. Es conjunto A, punto, unión, conjunto B,
o conjunto A con un pipe y el conjunto B. Vamos a verlo ahorita, ¿ok? Entonces, vamos a definir un nuevo conjunto que sea autos, ¿ok? Un conjunto de autos al cual le pondremos una marca de Nissan, pondremos un BMW, pondremos Toyota, y vamos a poner un Lincoln, por ejemplo. No, vamos a poner otro, un Ferrari, ¿ok? Bien, ahora para nosotros unir dos conjuntos, lo único que tenemos que hacer es definir un conjunto nuevo, digamos que unión, le vamos a poner, ¿ok? Y esto va a ser igual a colores, nuestro conjunto A, punto unión, y nuestro conjunto B, que es autos. Si ahora nosotros venimos e imprimimos nuestro conjunto de unión, guardamos y ejecutamos, vemos cómo tenemos todas las llaves o todos los valores del conjunto de colores y del conjunto de autos, ¿ok? Pero si recuerdas, hay otra forma de hacerlo y es con un pipe. Bien, esto lo único que tenemos que hacer es colores, pipe, y seguido de nuestro segundo conjunto. Y esta es una sintaxis mucho más sencilla, ¿verdad? Le estamos diciendo, nuestro nuevo conjunto va a estar relacionado con el conjunto de colores, unión, conjunto de autos. Si guardamos y ejecutamos, como puedes ver, el resultado es el mismo, ¿ok? Así funciona el método de unión. Vamos a copiar esto de aquí. Vamos a dejar los dos para que no haya ningún problema. Listo. Hemos aprendido cómo utilizar los métodos, casi todos, faltan todavía algunos cuantos, pero viene el método de intersección. ¿Qué quiere decir intersección? Es donde se unen. Vamos a hacer un ejemplo. Si por ejemplo nosotros tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B, vamos a cambiar de color para que se entienda bien. Y por ejemplo, nosotros dentro de este conjunto tenemos, digamos, una naranja. Vamos a poner una naranja. Así para que, bueno, que sea un limón, ¿ok? Un limón. Y luego acá tendremos una naranja o una sandía, lo que tú quieras, ¿ok? Listo, así. Y si en nuestro conjunto B también tenemos un limón, esto se relacionaría de la siguiente forma. El limón es el elemento donde estos dos conjuntos hacen intersección, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a quitar esto de acá para que se vea mejor. Entonces, cuando nosotros hagamos la intersección, nos arrojaría solo los elementos que están en el conjunto A y que están en el conjunto B, ¿ok? Vamos a verlo en la práctica. Y bueno, la sintaxis de esto es conjunto A, intersección, conjunto B, o conjunto A, ampersand, conjunto B. ¿Ok? Vamos a verlo en la práctica. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, si nosotros, primero que nada, agregamos inter, va a ser nuestro nuevo conjunto, y ponemos colores.intersección autos, y posterior a esto imprimimos intersección, o bueno, nuestro nuevo elemento, nuestro nuevo conjunto. Vamos a meterla aquí. Ejecutamos. Si te das cuenta, no nos arroja nada. ¿Por qué? Porque no hay un solo elemento que esté en ambos conjuntos, ¿ok? ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí nosotros ponemos azul? Azul. ¿Ok? Si ahora ejecutamos nuevamente, ahora nos aparece azul. ¿Por qué? Porque la intersección del conjunto de colores y del conjunto de autos es azul. Es decir, el elemento azul está en ambos. Si nosotros, por ejemplo, ahora en colores ponemos un elemento nuevo que sea BMW, si guardamos y ejecutamos, ahora tendremos dos elementos porque esos dos elementos están tanto en el conjunto de colores como en el conjunto de autos. ¿Ok? Y al igual que teníamos en el conjunto de unión, podemos hacer colores, ampersand, autos.
Y esta es una sintaxis mucho más limpia, ¿verdad? Mucho más sencilla. Y el resultado básicamente es el mismo. ¿Y has notado cómo han cambiado justamente los valores? Por eso son desordenados los conjuntos. Bien, creo que esto es todo por la clase de hoy, ya no tenemos más métodos que ver. Pero, si tienes alguna duda, algún comentario, alguna crítica o sugerencia, es bien recibida aquí en los comentarios. Si te ha gustado la clase, por favor apóyame con un me gusta, con un comentario, con un like, con una suscripción, como tú quieras. A mí me motivas a seguir subiendo este tipo de contenido y, claro, todo es para que tú aprendas. En las próximas clases vamos a aprender a utilizar todo lo que hemos visto hasta ahora. Variables, if, else, condicionales, ciclos, listas, todo, diccionarios, todo en pequeños proyectitos, así que no te pierdas las siguientes clases. Trataré de prepararlas lo mejor posible para que no tengas dudas, para que veas cómo funciona en el mundo real, ¿ok? Así que, sin más por el momento, que tengas un excelente día y no dejes de aprender.